La Ram 2500 fue dejada en el taller como chatarra. El dueño, resignado, solo dijo: 3 talleres ya firmaron su sentencia. Mientras todos miraban el motor como perdido, la mecánica notó un silencio extraño, demasiados errores al mismo tiempo. «Esto no falla así por casualidad», susurró. Minutos después, sus manos encontraron algo oculto en los cables, y en ese instante quedó claro que alguien había mentido. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. Hay máquinas que nacen para durar toda una vida, y luego están las que nacen para trabajar hasta que el metal se rinda por puro cansancio. La Ram 2500 del año 2019, que llegó remolcada al taller de Guadalupe Herrera en las afueras de Torreón, pertenecía a esa segunda categoría. Una pick-up color blanco perla que había recorrido casi 300.000 kilómetros, arrastrando remolques repletos de ganado por las carreteras del norte de México, desde Chihuahua hasta Nuevo León, bajo el sol despiadado que derrite el asfalto y convierte las cabinas en hornos ambulantes. El dueño se llamaba Esteban Rojas, un hombre de 52 años, con manos curtidas por el trabajo y arrugas profundas alrededor de los ojos, de esas que se ganan mirando el horizonte durante miles de kilómetros buscando el próximo rancho, la próxima entrega, el próximo pago que mantiene viva una pequeña empresa de transporte ganadero. Cuando bajó de la grúa que había traído su pick-up desde Monterrey, traía en el rostro esa expresión de derrota que solo aparece cuando un hombre trabajador ve morir su herramienta más valiosa. 3 talleres la revisaron, le dijo a Guadalupe mientras ella caminaba alrededor del vehículo con las manos en los bolsillos de su overol azul manchado de grasa antigua, observando cada detalle como un médico forense examina un cuerpo. 3 talleres me dijeron lo mismo: que el motor está destrozado por dentro, que la computadora está quemada, que la bomba de alta presión se fue al demonio. El último presupuesto fue de 800,000 pesos. Casi me sale más barato comprar otra usada. Guadalupe se agachó junto al cofre cerrado y pasó la mano por el emblema cromado de Ram, que brillaba bajo el sol de la tarde. Tenía 38 años y llevaba 20 trabajando con motores, 15 de ellos especializándose en diésel pesado, en esos gigantes Cummins de 6 cilindros que mueven el comercio de medio país. Su taller no era el más grande de Torreón ni el más moderno, pero tenía algo que el dinero no puede comprar: una reputación construida tornillo por tornillo, diagnóstico por diagnóstico, en una industria donde una mujer mecánica todavía era vista por muchos como una rareza, o peor aún, como alguien que solo estaba ahí porque su padre o su esposo le habían heredado el negocio. Pero el taller era de ella, solo de ella, comprado con sus propias manos después de años de trabajar en otros lugares donde le pagaban la mitad que a sus compañeros hombres y le daban las reparaciones que nadie más quería hacer. Y ese Cummins de 6.7 litros que descansaba bajo el cofre de la Ram era su especialidad. Lo conocía mejor que a la distribución de su propia casa. ¿Arranca?, preguntó sin mirar a Esteban, con los ojos fijos en la línea del cofre, como si pudiera ver a través del metal. Ni un solo ruido. Gira el motor de arranque pero no enciende. Es como si estuviera muerto por dentro. Guadalupe asintió despacio. Había algo en esa descripción que no le cuadraba, algo que rozaba su instinto de mecánica como una astilla bajo la piel. Los motores Cummins de esa generación eran prácticamente indestructibles cuando se les daba mantenimiento adecuado, y aunque 300.000 kilómetros era un kilometraje respetable, estaba muy lejos de ser terminal para ese motor. Además, los síntomas que Esteban describía, esa muerte súbita en plena autopista sin señales previas, sin humo, sin golpeteos, sin nada, le resultaban demasiado limpios, demasiado perfectos para ser una falla mecánica catastrófica.
«Déjamela 2 días», dijo finalmente, incorporándose y limpiándose las manos en el trapo rojo que siempre llevaba colgando del cinturón. «Y quiero ver todos los reportes de los otros talleres, todos los diagnósticos que te dieron y la última factura de mantenimiento que le hayas hecho». Esteban la miró con una mezcla de esperanza y escepticismo, esa expresión que ella conocía tan bien, la de los hombres que quieren creer, pero que han aprendido a no hacerse ilusiones. ¿Crees que puedas encontrar algo que 3 mecánicos con escáner no vieron? Guadalupe sonrió apenas, una sonrisa pequeña que no llegaba a sus ojos porque estaba pensando en circuitos, en señales eléctricas, en las 1000 formas en que un sistema electrónico moderno puede mentir cuando algo en la cadena de comunicación está corrupto. «Los escáneres solo leen lo que la computadora les dice», respondió. «Pero a veces la computadora está tan confundida como nosotros. A veces hay que escuchar al metal, no a las pantallas». Mientras Esteban subía a su camioneta prestada para regresar a su rancho, llevándose consigo esa última semilla de esperanza que Guadalupe había plantado sin promesas grandiosas, ella ya estaba pensando en su plan de ataque. No empezaría por el motor, eso sería lo que cualquier mecánico haría. Empezaría por lo que nadie había revisado todavía: el sistema nervioso eléctrico del vehículo, esa red invisible de cables y sensores que comunica cada componente con la computadora central. Esa tarde, mientras el sol convertía su taller en un sauna metálico y el sudor le resbalaba por la espalda bajo el overol, Guadalupe abrió el cofre de la RAM y se enfrentó al paisaje ordenado del motor Cummins, el turbocompresor de geometría variable brillando en el lado derecho, el intercooler masivo ocupando todo el frente, las líneas de alta presión del sistema Common Rail serpenteando entre los inyectores como arterias de acero. Todo lucía impecable, demasiado impecable para un motor que supuestamente había sufrido una falla catastrófica. Conectó su escáner profesional al puerto OBD2 bajo el tablero y encendió la llave sin intentar arrancar. La pantalla se iluminó con una cascada de códigos de error que hizo que frunciera el ceño. P0335, sensor de posición del cigüeñal. P0340, sensor de posición del árbol de levas. P0187, presión de combustible baja. P1001, falla de comunicación con el módulo de control del motor. Y así, hasta completar 17 códigos diferentes. Era demasiado. Demasiados sistemas fallando simultáneamente. Demasiado perfecto para ser real. «Alguien te está mintiendo», le susurró al motor en la quietud del taller vacío, donde solo se escuchaba el zumbido distante de un ventilador industrial y el canto de las cigarras en los matorrales del desierto. «Y yo voy a descubrir quién». La madrugada llegó al taller de Guadalupe con ese frío seco del desierto de Coahuila, que corta la piel como navaja, y ella ya estaba ahí desde las 5 de la mañana con un termo de café negro y su caja de herramientas de diagnóstico eléctrico desplegada sobre el banco de trabajo como un arsenal de cirujano. Había dormido apenas 4 horas, porque su cerebro no dejaba de darle vueltas a esos 17 códigos de error que había visto la tarde anterior, a esa sinfonía de fallas que no tenía sentido musical alguno. Los reportes de los otros talleres que Esteban le había dejado estaban esparcidos sobre su escritorio. 3 diagnósticos diferentes que llegaban a la misma conclusión: falla catastrófica del sistema de gestión del motor, reemplazo completo necesario, costo prohibitivo. Pero ninguno de esos reportes incluía mediciones eléctricas directas. Ninguno había verificado la integridad del bus CAN, esa red de comunicación digital que es como el sistema nervioso de cualquier vehículo moderno, transportando miles de mensajes por segundo entre la computadora del motor,
el panel de instrumentos, el sistema de frenos ABS, la transmisión automática y docenas de otros módulos. Guadalupe sabía algo que muchos mecánicos preferían ignorar porque les daba miedo o porque simplemente no lo entendían. En los vehículos modernos, especialmente en los diésel con sistemas de inyección electrónica de alta precisión como el Common Rail del Cummins, el motor físico era solo la mitad de la ecuación. La otra mitad era un fantasma eléctrico que vivía en los cables, en las señales digitales, en los pulsos de voltaje que viajaban a la velocidad de la luz, por conductores de cobre más delgados que un cabello. Y los fantasmas, cuando se enojan, pueden hacer que una máquina perfectamente sana parezca estar muriendo. Comenzó su trabajo no con llaves ni dados, sino con un multímetro digital de alta precisión y una lámpara de diagnóstico LED que sujetó al soporte del cofre. La Ram 2500 descansaba en el elevador hidráulico a la altura de su pecho, con el cofre completamente abierto, exponiendo las entrañas metálicas y plásticas del compartimento del motor. El Cummins de 6.7 litros se veía imponente incluso en silencio, con sus 6 cilindros en línea cubiertos por carcasas de plástico negro que ocultaban la complejidad brutal de válvulas, balancines, múltiples de admisión y escape. Pero Guadalupe no estaba interesada en esa parte, no todavía. Su objetivo era el cableado, específicamente el arnés principal que salía del módulo de control del motor, una caja metálica del tamaño de un libro grueso montada en el lado izquierdo del compartimento, protegida del calor por un escudo térmico de aluminio. Ese módulo era el cerebro del Cummins, un ordenador especializado que controlaba el momento exacto de cada inyección de combustible, la presión del turbo, la temperatura de los gases de escape, la regeneración del filtro de partículas, todo calculado 1000 veces por segundo con precisión de microsegundos. Y para hacer todo eso, necesitaba información precisa de docenas de sensores repartidos por todo el motor. Guadalupe desconectó el conector principal del módulo, un bloque rectangular de plástico negro con más de 80 terminales doradas, y comenzó a medir la resistencia de cada circuito usando el diagrama eléctrico que había descargado de su suscripción profesional a los manuales de servicio de Chrysler. Terminal por terminal, cable por cable, verificando que cada línea tuviera la continuidad correcta, que no hubiera cortocircuitos, que los voltajes de referencia estuvieran donde debían estar. El sol subió en el cielo y el calor comenzó a acumularse bajo el techo de lámina del taller como una presión física, pero ella apenas lo notaba, completamente absorbida en la meditación técnica de seguir circuitos, de traducir números en su multímetro a verdades sobre el estado del sistema eléctrico. La mayoría de las mediciones salían normales. 5 voltios en las líneas de referencia de los sensores, resistencias de menos de 0. 5 ohmios en las conexiones de tierra. Señales limpias en el bus CAN de alta velocidad, hasta que llegó al circuito del sensor de posición del cigüeñal. Ese sensor en particular era crítico, absolutamente fundamental para el funcionamiento del motor. Montado en el bloque de aluminio justo frente a la rueda dentada del cigüeñal, su trabajo era detectar el paso de cada diente metálico usando un campo magnético y generar una señal eléctrica que le dijera a la computadora exactamente dónde estaba cada pistón en su ciclo de combustión. Sin esa información, la computadora no sabía cuándo inyectar el combustible, cuándo generar la chispa en los calentadores, cuándo hacer nada. El motor simplemente se quedaba paralizado, confundido, incapaz de coordinar sus propios movimientos. El sensor tenía 2 cables, un par trenzado que llevaba la señal desde el bloque del motor hasta el módulo de control. Según el manual, la resistencia entre esos 2 cables medida directamente en el sensor debía ser de 900 a 1100 ohmios, un valor específico del diseño electromagnético del sensor. Guadalupe desconectó el conector del sensor,
limpió las terminales con limpiador de contactos eléctricos y midió 1024 ohmios. Perfecto, el sensor estaba bien. Pero cuando midió la resistencia del cable que iba desde el sensor hasta el módulo de control, esperando ver casi 0 ohmios, porque debería ser solo cobre puro, su multímetro mostró 2.3 ohmios. Se quedó mirando la pantalla digital como si los números fueran un insulto personal. 3 ohmios. No era mucho en términos absolutos. Cualquier mecánico promedio lo habría ignorado como una variación normal, pero Guadalupe sabía que en circuitos de señal de alta frecuencia, cada décima de ohmio extra era como gritar en un teléfono donde debería haber un susurro. Esa resistencia parásita podía distorsionar la señal del sensor, hacer que la computadora recibiera información errática, generar exactamente el tipo de códigos de error múltiples que había visto el día anterior. Pero, ¿de dónde venía esa resistencia? Siguió el cable con las manos, palpando su recorrido desde el sensor hacia arriba, pasando por las abrazaderas plásticas que lo sujetaban al bloque del motor, luego por el arnés principal que corría junto al múltiple de admisión, bajando hacia el travesaño delantero del chasis, donde todos los cables del compartimento del motor se agrupaban antes de pasar al habitáculo. El cable estaba protegido por una funda corrugada de plástico negro, y a simple vista todo parecía intacto, sin cortes visibles, sin daños por roce o calor. Pero Guadalupe no confiaba en sus ojos, no cuando sus instrumentos le estaban diciendo que algo andaba mal. Tomó una navaja de precisión y comenzó a abrir cuidadosamente la funda protectora, centímetro por centímetro, exponiendo el par de cables trenzados de color verde y blanco que llevaban la señal del sensor. El aislante de los cables se veía perfecto, sin marcas de dientes de roedores, sin quemaduras, sin nada anormal, hasta que llegó a la sección que pasaba por debajo del travesaño delantero, en esa zona oscura y sucia donde el aceite y el polvo del camino se acumulan formando una costra negra que huele a carretera vieja y a kilómetros sin fin. Ahí, oculto bajo esa mugre protectora, casi invisible incluso bajo la luz directa de su lámpara LED, encontró algo que le heló la sangre a pesar del calor sofocante del taller. Una incisión microscópica en el aislante del cable, tan limpia y precisa que solo podía haber sido hecha con una herramienta profesional, con un bisturí o una navaja de cirujano. Y entre los dos hilos del par trenzado, insertado con la delicadeza de un relojero, había un chip electrónico del tamaño de una lenteja, color negro mate, con 2 contactos dorados que tocaban el cobre desnudo de cada cable. Guadalupe sintió cómo el aire se le atoraba en los pulmones. No era corrosión, no era un defecto de fábrica, no era desgaste natural. Era sabotaje, deliberado y sofisticado, el tipo de intervención que requería conocimiento técnico profundo y acceso físico al vehículo. Alguien había abierto ese cable con precisión quirúrgica, había instalado ese dispositivo parásito y luego había sellado todo tan cuidadosamente que ningún mecánico tradicional lo encontraría jamás sin desmontar literalmente cada centímetro del arnés eléctrico. Sacó su celular y comenzó a tomar fotografías desde todos los ángulos posibles, documentando la posición exacta del chip, la forma de la incisión, los puntos de contacto con los cables. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una ira fría y controlada que le nació en el centro del pecho como una brasa. Este no era un accidente, no era mala suerte, no era el destino caprichoso de las máquinas que a veces se rompen sin razón. Esto era alguien jugando con el sustento de un hombre trabajador, convirtiendo una herramienta de trabajo en chatarra a propósito, y ella iba a descubrir quién y por qué. Con pinzas de punta fina y una lupa de joyero, examinó el chip más de cerca.
No tenía marcas de fabricante visibles, pero sí tenía una pequeña batería de litio del tipo que usan los relojes, soldada en un lado con cables microscópicos. El diseño era simple pero efectivo. El chip tomaba energía de su propia batería y generaba pulsos eléctricos que se inyectaban en la señal del sensor de posición del cigüeñal, creando interferencia aleatoria que hacía que la computadora del motor recibiera información contradictoria sobre la velocidad y posición del cigüeñal. Para la computadora, era como si el motor estuviera girando a velocidades imposibles, deteniéndose y arrancando instantáneamente, existiendo en dos posiciones simultáneas. Y cuando una computadora automotriz recibe información que viola las leyes de la física, hace lo único sensato: apaga la inyección de combustible como medida de protección y registra todos los códigos de error que puede generar, creando esa tormenta de diagnósticos falsos que había paralizado a 3 talleres diferentes. Era elegante, en cierto modo perverso. Quien diseñó esto entendía perfectamente cómo funcionaban los sistemas de diagnóstico modernos. Sabía exactamente cómo crear una falla fantasma que pareciera catastrófica, pero que fuera completamente reversible con solo remover el dispositivo. Y la única razón para hacer algo así, la única explicación lógica que Guadalupe podía imaginar mientras el sudor le corría por la espalda y el motor Cummins la observaba en silencio como testigo mudo de su propia violación tecnológica, era el fraude de seguros. Alguien quería que esta RAM pareciera destruida para cobrar el seguro, para comprarla como chatarra por centavos y luego revenderla completa o por partes en el mercado negro de refacciones. Y probablemente esta no era la primera vez. Probablemente había docenas de vehículos que habían pasado por el mismo proceso, declarados pérdida total cuando solo necesitaban que alguien removiera un chip del tamaño de una lenteja. Guadalupe se incorporó, se limpió las manos en su trapo rojo y caminó hacia su oficina para llamar a Esteban. Tenía que contarle lo que había encontrado. Tenía que mostrarle las fotografías. Tenía que explicarle que su pick-up no estaba muerta, sino secuestrada por un fantasma electrónico que alguien había puesto ahí con toda la intención del mundo. Y después iban a tener que decidir qué hacer con esa verdad incómoda que acababa de desenterrar del alambre. Esteban Rojas llegó al taller de Guadalupe 2 horas después de que ella lo llamara, manejando su camioneta prestada con una mezcla de urgencia y desconfianza que se notaba en cómo frenó dejando marcas de llanta en la tierra del estacionamiento. No había querido explicarle nada por teléfono, solo le había dicho que viniera lo antes posible, que había encontrado algo que tenía que ver con sus propios ojos, porque de otra forma no lo iba a creer. Y ahora estaba ahí, bajándose del vehículo con el sombrero vaquero protegiéndolo del sol del mediodía que caía como plomo derretido sobre Torreón, caminando hacia donde Guadalupe lo esperaba junto a la RAM elevada, con su celular en la mano y una expresión en el rostro que él no supo interpretar de inmediato. ¿Qué encontraste?, preguntó directamente sin preámbulos, porque los hombres de trabajo no tienen tiempo para rodeos cuando su sustento está en juego. Guadalupe no respondió con palabras. Simplemente lo guió hasta el costado del motor, donde había dejado el cable expuesto, iluminado por su lámpara LED, como una evidencia en una escena del crimen. Le mostró el chip diminuto, todavía instalado entre los cables. Le explicó con voz calmada pero firme cómo funcionaba el dispositivo, cómo generaba interferencia eléctrica, cómo había engañado a 3 talleres haciéndoles creer que el motor estaba destruido cuando en realidad estaba perfectamente sano. Es sabotaje, Esteban, dijo finalmente, mirándolo a los ojos con esa intensidad que tienen las personas cuando están absolutamente seguras de lo que dicen. Alguien instaló esto deliberadamente en tu pick-up. Alguien que sabía exactamente qué estaba haciendo, que tenía conocimientos de electrónica automotriz, que tuvo acceso físico a tu vehículo. Y la única razón para hacer algo así es dinero.
Esteban se quedó callado por un largo momento, procesando la información como un hombre que está tratando de armar un rompecabezas, del cual le faltan piezas importantes. Su rostro pasó por varias expresiones: confusión primero, luego incredulidad, después una ira lenta que le subió desde el estómago hasta las sienes, haciendo que las venas de su cuello se marcaran bajo la piel curtida por el sol. ¿Quién?, preguntó con voz ronca. ¿Quién haría algo así? ¿Cuándo? Esta pick-up nunca ha estado en manos de nadie más que de mecánicos certificados, talleres de la agencia, lugares de confianza. Ahí está la clave, interrumpió Guadalupe, limpiándose las manos en su trapo, aunque en realidad no estaban sucias. Era solo un gesto nervioso que hacía cuando estaba pensando intensamente. No fue en tu rancho, no fue en la carretera. Fue en algún lugar donde alguien tuvo tiempo suficiente para hacer un trabajo tan limpio, tan profesional. Y piénsalo, después de que tu pick-up se apagó en la autopista, ¿a dónde la llevaron? Esteban cerró los ojos tratando de recordar, de reconstruir esa secuencia de eventos que había comenzado hacía casi 3 meses, cuando su RAM lo había dejado tirado a mitad de camino entre Torreón y Monterrey. La grúa del seguro la llevó directo al taller que ellos me indicaron, un lugar certificado en Saltillo que trabaja con la aseguradora. Ahí fue donde me dieron el primer diagnóstico, el que decía que el motor estaba destrozado. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? 2 semanas. Me dijeron que tenía mucho trabajo, que había lista de espera para los diagnósticos complejos. Después me pasaron el presupuesto de 800,000 pesos y me recomendaron que mejor hiciera el trámite de pérdida total con el seguro. Guadalupe asintió despacio, las piezas del rompecabezas encajando en su mente como engranajes perfectamente sincronizados. 2 semanas es tiempo más que suficiente para instalar esto, para crear todos los códigos de error necesarios, para hacer que la pick-up parezca un desastre irreparable. Y después, cuando la declares como siniestro total, ¿qué pasa? El seguro te paga una fracción del valor real, se queda con el vehículo, lo vende como chatarra a una desarmadora por casi nada, y entonces, alguien remueve el chip. La pick-up vuelve a funcionar perfectamente y la venden completa o por partes ganando una fortuna, completó Esteban, la revelación golpeándolo como un puñetazo en el estómago. Hijos de su... Se detuvo, respiró profundo, se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello gris aplastado por el sudor. Durante 3 meses había estado cargando con la culpa de no haber cuidado bien su herramienta de trabajo, de haber forzado demasiado el motor, de no haber hecho el mantenimiento a tiempo, de ser responsable de la muerte de una máquina que valía más de 1 millón de pesos. Y ahora resultaba que nada de eso era cierto, que había sido víctima de un fraude tan sofisticado que ni siquiera sabía que existía ese nivel de criminalidad en la industria automotriz. «Necesito hacer una llamada», dijo Guadalupe, sacando una tarjeta de presentación de su cartera. «Conozco a alguien en la Procuraduría Federal del Consumidor que trabaja casos de fraude automotriz. Esto no es solo tu pick-up, Esteban. Si están haciendo esto contigo, lo están haciendo con docenas de transportistas más. Es un esquema completo, organizado, probablemente llevándose millones de pesos al año». Pero Esteban levantó la mano deteniéndola. «Espera. Primero quiero hacer algo. Dame el nombre del representante del seguro que manejó mi caso, el tipo que procesó todo el papeleo, el que me estuvo presionando para que firmara la pérdida total». Guadalupe vio algo en los ojos de Esteban que le hizo dudar por un momento. Esa mirada de hombre que está a punto de hacer algo impulsivo, pero entendió su necesidad. Le dio el número de teléfono que Esteban le había proporcionado días atrás, junto con todos los documentos del caso, el contacto directo de Ernesto Villagrán, representante regional de la aseguradora con oficinas en la Ciudad de México. Esteban marcó el número ahí mismo, con Guadalupe a su lado escuchando cada palabra, y cuando contestó una voz profesional y ligeramente aburrida del otro lado de la línea, todo cambió.
Buenas tardes, Ernesto, dijo Esteban con una calma que sonaba peligrosa. Habla Esteban Rojas, el de la RAM 2500, que declaramos pérdida total el mes pasado. Tengo noticias interesantes para ti. Hubo una pausa, el sonido de papeles moviéndose. Después la voz de Ernesto con ese tono condescendiente que usan los ejecutivos cuando hablan con clientes que consideran inferiores. Ah, sí, señor Rojas. ¿En qué puedo ayudarlo? Ya procesamos su pago. El cheque debe llegar esta semana. No va a haber pago, interrumpió Esteban, su voz volviéndose dura como acero templado, porque mi pickup no está destruida. De hecho, está perfectamente bien. Solo tenía un pequeño problema eléctrico que una mecánica de Torreón solucionó en 2 días. Algo que tus talleres certificados no pudieron encontrar en 3 meses. El silencio del otro lado de la línea fue tan largo y tan denso que Guadalupe casi pudo sentir el pánico viajando por las ondas electromagnéticas desde la Ciudad de México hasta su taller en Coahuila. Cuando Ernesto volvió a hablar, su voz había perdido toda esa confianza anterior y sonaba cautelosa, midiendo cada palabra como si estuviera caminando sobre hielo quebradizo. ¿Qué quiere decir con que está bien? Los diagnósticos fueron claros. Múltiples talleres certificados confirmaron la falla catastrófica del motor. Tenemos documentación técnica completa. Lo que tienes es un fraude completo, lo cortó Esteban. Y Guadalupe vio cómo apretaba el puño libre con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Lo que tienes es un esquema para robarle a transportistas honestos, declarando vehículos como chatarra cuando solo tienen un chip electrónico instalado deliberadamente para generar fallas falsas. Y lo que tengo yo son fotografías, evidencia física y testigos que pueden declarar exactamente cómo funciona tu operación. Hubo otra pausa, más larga esta vez, y cuando Ernesto habló nuevamente, su voz era completamente diferente. Había perdido toda pretensión de profesionalismo y sonaba como un hombre que está tratando desesperadamente de controlar una situación que se le está yendo de las manos. Señor Rojas, creo que hay un malentendido muy grande aquí. No sé qué le hayan dicho, pero puedo asegurarle que nuestra empresa opera con total transparencia y apego a la ley. Si hubo algún error en el diagnóstico, fue un error humano honesto. No hay ninguna conspiración. Entonces, explícame, dijo Esteban con voz de hielo, cómo un chip de sabotaje electrónico terminó instalado en el arnés del sensor de posición del cigüeñal de mi pickup justo después de que tu grúa la recogiera en la autopista y la llevara a tu taller certificado en Saltillo. Explícame cómo 3 diagnósticos diferentes llegaron exactamente a la misma conclusión falsa. Explícame por qué me estuviste presionando durante semanas para que firmara la pérdida total, cuando una mecánica en 2 días encontró que no había nada malo con el motor. Guadalupe vio cómo Esteban presionaba el botón del altavoz y la voz de Ernesto llenó el taller, temblorosa y llena de excusas contradictorias que se atropellaban unas con otras. Hablaba de procedimientos estándar, de posibles contaminaciones del vehículo después de salir de sus manos, de la imposibilidad técnica de que algo así hubiera ocurrido en sus instalaciones, pero cada palabra sonaba más hueca que la anterior, más desesperada, más obviamente falsa. Voy a hacer lo siguiente, dijo finalmente Esteban, cortando el monólogo de justificaciones. Voy a cancelar el siniestro. Voy a quedarme con mi pickup que funciona perfectamente. Y voy a presentar una denuncia formal ante las autoridades competentes con toda la evidencia que tenemos. Y si yo fui víctima de esto, ¿cuántos transportistas más están en la misma situación? ¿Cuántos vehículos perfectamente funcionales están siendo desarmados en este momento en tus corrales de chatarra? La respiración de Ernesto se escuchaba agitada por el teléfono, y cuando habló, su voz era casi un susurro. Espere, señor Rojas. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. Podemos compensarlo por las molestias. Podemos... Esteban colgó sin dejarlo terminar. Con un movimiento seco y definitivo,
que resonó en el silencio del taller como un martillo sobre un yunque. Se quedó mirando el teléfono en su mano, después a Guadalupe y después a su RAM 2500, que seguía elevada esperando que la sanaran completamente, que le removieran ese parásito electrónico que alguien le había implantado con toda la premeditación del mundo. «Quítamelo», le dijo a Guadalupe con voz firme. «Quítame esa cosa de mi pick-up y hazla funcionar. Y después vamos a asegurarnos de que ningún otro transportista pase por lo mismo». Guadalupe asintió, sintiendo en su pecho esa mezcla de satisfacción profesional y rabia justiciera que solo viene cuando sabes que tu trabajo no solo arregló una máquina, sino que también desenmascaró una mentira que estaba destruyendo vidas honestas. Tomó sus pinzas de punta fina, sus herramientas de precisión, y comenzó el proceso delicado de remover el chip sin dañar los cables del sensor, sabiendo que cada movimiento que hacía era un acto de restitución, de devolverle a Esteban no solo su herramienta de trabajo, sino también su dignidad como hombre que siempre había mantenido sus máquinas con respeto y cuidado. El chip salió limpio, dejando solo 2 pequeñas marcas en el cobre de los cables donde había estado insertado. Guadalupe selló la incisión con termocontráctil de grado automotriz, restauró la funda protectora, limpió cada conector con contacto eléctrico de precisión y finalmente, con Esteban observando cada movimiento como si fuera una operación de corazón abierto, reconectó todo y preparó el momento de la verdad. «¿Quieres hacer los honores?», le preguntó, ofreciéndole la llave de la pick-up. Esteban la tomó con mano temblorosa. Subió a la cabina que olía a su trabajo de años, a kilómetros de carretera, a madrugadas saliendo al campo, a todo lo que representa una vida construida sobre ruedas y esfuerzo honesto. Insertó la llave en el interruptor de encendido, respiró profundo y la giró. El motor Cummins de 7 litros despertó con un rugido que sacudió el taller entero, con ese sonido grave y poderoso que hace vibrar el pecho y los huesos, sin humo negro, sin golpeteos, sin vacilaciones, solo pura fuerza mecánica contenida esperando ser liberada para mover cargas pesadas por las carreteras infinitas del norte de México. Los instrumentos del tablero se iluminaron mostrando presión de aceite normal, temperatura normal, voltaje normal, todo absolutamente normal, como si los últimos 3 meses de pesadilla nunca hubieran existido. Esteban se quedó sentado en la cabina con las manos en el volante y Guadalupe vio cómo las lágrimas le corrían por las mejillas curtidas sin que hiciera ningún esfuerzo por ocultarlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de rabia contenida, de justicia finalmente servida por las manos de una mujer que sabía leer la verdad escrita en los circuitos eléctricos y que no había aceptado la mentira conveniente que todos los demás habían tragado sin cuestionar. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de llamadas telefónicas, correos electrónicos, fotografías compartidas y reuniones improvisadas en el taller de Guadalupe, que se convirtió temporalmente en una especie de centro de operaciones para algo que ninguno de los dos había planeado, pero que ahora parecía inevitable. Esteban había contactado a otros transportistas de su red, hombres y mujeres que movían ganado, materiales de construcción, maquinaria agrícola por todo el norte del país. Y cuando les contó su historia, cuando les mostró las fotografías del chip de sabotaje, cuando les explicó el esquema completo del fraude, 3 de ellos reconocieron haber pasado por situaciones casi idénticas en los últimos 2 años. Una mujer llamada Patricia de Chihuahua había perdido una Ford F350 del 2020, declarada pérdida total después de una falla catastrófica de transmisión,
que 3 talleres certificados confirmaron como irreparable. Un hombre de Durango llamado Ricardo había visto morir su Chevrolet Silverado 3500 diésel después de que supuestamente el turbocompresor explotara internamente destruyendo el motor completo, también diagnosticado en un taller asociado al seguro. Y había un tercero, un transportista de Nuevo León, que prefirió no dar su nombre, pero que compartió documentos de un caso similar, con una Ram 2500, prácticamente gemela a la de Esteban. Mismo año, mismo motor, mismos síntomas imposibles de explicar. El patrón era tan claro que resultaba obsceno una vez que sabías qué buscar. Todos los vehículos habían sido remolcados directamente a talleres certificados por la misma aseguradora. Todos habían permanecido en esos talleres entre 2 y 4 semanas antes de recibir diagnósticos catastróficos, y todos los dueños habían sido presionados sutilmente para aceptar el siniestro total en lugar de intentar reparaciones que supuestamente costarían más que el valor del vehículo. Guadalupe se encontró convertida en consultora técnica de una investigación que crecía cada día, explicando por videollamada a transportistas de medio México cómo funcionaba el sabotaje electrónico, qué síntomas buscar, cómo un simple chip podía generar códigos de error que parecían indicar destrucción total cuando en realidad el motor estaba perfectamente sano. Su taller se llenó de esquemas dibujados en pizarrones blancos, de impresiones de diagramas eléctricos, de fotografías ampliadas del chip que había removido de la RAM de Esteban y que ahora guardaba en una bolsa sellada como evidencia forense. El cuarto día después del descubrimiento, recibieron la visita de 2 inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor que llegaron desde Saltillo en un sedán gris oficial. Un hombre y una mujer de unos 40 años con portafolios de piel y grabadoras digitales que convirtieron el pequeño taller de Guadalupe en un escenario de interrogatorio formal. Se presentaron como el licenciado Héctor Montes y la ingeniera Silvia Reyes, especialistas en fraude automotriz y seguros, y explicaron que la denuncia de Esteban había activado una investigación preliminar que ahora estaba escalando rápidamente a través de varias dependencias federales. Guadalupe les mostró todo: el chip removido bajo una lupa de aumento, las fotografías del proceso de descubrimiento, los esquemas de cómo funcionaba el sabotaje, las mediciones eléctricas que había documentado, los reportes de los otros talleres que claramente habían pasado por alto el verdadero problema. Habló con la precisión técnica de alguien que sabe exactamente de qué está hablando, usando términos como resistencia parásita en el bus de señal, interferencia en la frecuencia de sensor inductivo y corrupción del protocolo CAN de alta velocidad. Mientras los inspectores tomaban notas frenéticas y la ingeniera Reyes asentía reconociendo la competencia profesional que tenía enfrente. ¿Usted cree que esto se puede detectar con equipo de diagnóstico estándar?, preguntó la ingeniera Reyes, examinando el chip bajo la luz mientras giraba la bolsa sellada entre sus dedos. No, respondió Guadalupe con rotundidad. Los escáneres automotrices solo leen lo que la computadora del motor les reporta, y este dispositivo está diseñado específicamente para corromper esa información. Genera códigos de error legítimos que cualquier mecánico interpretaría como fallas mecánicas reales. Para encontrarlo, necesitas hacer mediciones eléctricas directas en los cables, verificar resistencias y continuidad, seguir cada circuito con instrumentos de precisión, y eso requiere tiempo, conocimiento y, sobre todo, voluntad de cuestionar lo que la computadora te está diciendo. Algo que los talleres involucrados en el fraude obviamente no tenían interés en hacer, añadió el licenciado Montes con voz seca, porque eran parte del esquema. Esteban, que había estado escuchando en silencio apoyado contra el banco de trabajo con los brazos cruzados, intervino con una pregunta que había estado comiéndose por dentro desde que todo esto comenzó.
¿Cuántos casos más hay? Si encontramos 4 en menos de una semana, solo preguntando a conocidos, ¿cuántos transportistas más están ahí afuera pensando que sus pickups murieron por su culpa cuando en realidad fueron saboteadas? La ingeniera Reyes intercambió una mirada con su colega antes de responder, y Guadalupe notó que había algo en esa mirada que hablaba de una verdad incómoda que estaban a punto de compartir. Hemos estado rastreando una anomalía estadística en las reclamaciones de seguros de vehículos pesados en los últimos 3 años, dijo finalmente la ingeniera. Específicamente, pickups de trabajo diésel de gama alta, Ram, Ford y Chevrolet, declaradas pérdida total por fallas catastróficas de motor o transmisión. La tasa de estas fallas aumentó un 300% en talleres asociados a ciertas aseguradoras, mientras que en talleres independientes se mantuvo estable. 300%, repitió Guadalupe, sintiendo cómo la magnitud del fraude se expandía en su mente como una mancha de aceite. Estamos hablando de ¿cuántos vehículos? Conservadoramente, entre 250 y 300 casos solo en el norte del país, respondió el licenciado Montes, con un valor promedio de pérdida para los dueños de aproximadamente 400,000 pesos por vehículo, considerando lo que dejaron de recibir del seguro versus el valor real. Estamos hablando de más de 100 millones de pesos en fraude acumulado, sin contar las ganancias de la reventa de vehículos y refacciones. El silencio que siguió a esa revelación fue denso como el aire antes de una tormenta de verano. Guadalupe sintió algo frío instalarse en su estómago. No era miedo, sino la comprensión súbita de que lo que había comenzado como un simple trabajo de diagnóstico en una pick-up que no arrancaba, se había convertido en el hilo que, al jalarlo, amenazaba con desenredar una operación criminal de proporciones industriales. Necesitamos que testifique, dijo la ingeniera Reyes, mirando directamente a Guadalupe con ojos que no pedían sino que establecían un hecho. Su análisis técnico es sólido, su documentación es impecable y su credibilidad como mecánica independiente, sin afiliación a ninguna de las partes involucradas, es exactamente lo que necesitamos para construir el caso. Pero tiene que entender que esto va a ser público, que su nombre va a aparecer en documentos legales, que posiblemente tenga que presentarse ante un juez a explicar exactamente cómo funciona este sabotaje. Guadalupe no respondió inmediatamente. Miró a su alrededor, a su taller que había construido con sus propias manos y su propia reputación, a las herramientas colgadas en orden perfecto en las paredes, a la RAM 2500 de Esteban, que ahora funcionaba perfectamente y que era la prueba viviente de que la verdad técnica siempre termina revelándose cuando alguien tiene el coraje de buscarla. Pensó en los 250 o 300 transportistas que habían sido víctimas del mismo fraude, hombres y mujeres honestos que habían perdido sus herramientas de trabajo por la avaricia de otros, que habían cargado con la culpa de supuestos descuidos cuando en realidad habían sido blanco de un crimen sofisticado. Lo haré, dijo finalmente, su voz firme como un perno apretado al torque correcto, pero con una condición. Quiero que se investigue no solo a los talleres y a la aseguradora, sino también a quien fabricó estos chips, a quien los instaló, a toda la cadena, porque esto no lo hace una sola persona trabajando sola en un garaje. Esto requiere organización, recursos, conocimiento técnico distribuido. Y si no cortamos la cabeza completa de esta operación, solo van a cambiar de nombre y seguir haciéndolo. La ingeniera Reyes sonrió por primera vez desde que había llegado. Una sonrisa pequeña, pero genuina, que hablaba de respeto profesional. Por eso mismo la necesitamos, mecánica, porque usted piensa como investigadora, no solo como técnica. Y porque claramente no le tiene miedo a meterse en problemas cuando hay injusticia de por medio. Durante las siguientes horas, Guadalupe proporcionó declaraciones formales que fueron grabadas y transcritas. Firmó documentos que la designaban
como perito técnico independiente en la investigación. Entregó copias certificadas de todas sus fotografías y mediciones y explicó con paciencia didáctica cómo un inspector sin conocimientos especializados en electrónica automotriz podría identificar este tipo de sabotaje en otros vehículos sospechosos. Fue un proceso agotador que la dejó con dolor de cabeza y la garganta seca de tanto hablar, pero también con una sensación extraña de estar haciendo algo que trascendía la reparación de una sola máquina. Cuando los inspectores finalmente se fueron llevándose consigo el chip como evidencia formal y dejando recibos oficiales por cada documento que se llevaban, el sol ya estaba bajando hacia el horizonte, pintando el cielo de Coahuila con esos colores naranja y púrpura que hacen que el desierto parezca estar en llamas. Esteban se había quedado todo el día ahí, testificando también, proporcionando todos sus documentos del seguro, respondiendo preguntas sobre cronologías y contactos, y ahora estaba sentado en una silla plegable junto a Guadalupe en el patio del taller, ambos tomando agua fría de una hielera mientras veían cómo el calor del día finalmente comenzaba a ceder. ¿Crees que realmente vayan a hacer algo?, preguntó Esteban después de un largo silencio. ¿O esto va a terminar enterrado en algún escritorio en la Ciudad de México, como todas las denuncias contra los poderosos? Guadalupe tomó un largo trago de agua antes de responder, sintiendo cómo el líquido frío bajaba por su garganta aliviando la sequedad. Creo que les dimos evidencia tan sólida que no pueden ignorarla sin quedar mal ellos mismos. Creo que hay suficientes víctimas documentadas como para que esto se convierta en un escándalo si lo intentan cubrir. Y creo que a veces, solo a veces, la verdad técnica pesa más que los contactos políticos. Se quedaron ahí sentados mientras la noche comenzaba a caer sobre Torreón. Dos personas que no se conocían hace una semana y que ahora estaban unidos por algo más fuerte que la simple relación mecánico-cliente, unidos por la certeza compartida de haber destapado algo podrido y de haberlo hecho de la única forma que importa, con evidencia, con precisión, con la verdad incontestable que vive en los circuitos y en el metal. Y en algún lugar de la Ciudad de México, en una oficina climatizada con vista a Reforma, Ernesto Villagrán recibía una notificación formal de investigación por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor y sentía cómo el piso comenzaba a desmoronarse bajo sus pies de ejecutivo corrupto que había subestimado gravemente la inteligencia de una mecánica de provincia que sabía leer los secretos escondidos en el alambre. 6 meses después del día en que Guadalupe Herrera encontró ese chip del tamaño de una lenteja escondido en los cables de una RAM 2500, las cosas habían cambiado de maneras que ella jamás imaginó cuando abrió ese arnés eléctrico bajo el sol abrasador de Torreón. La investigación de la Procuraduría Federal del Consumidor se había expandido como fuego en pasto seco, alcanzando no solo a la aseguradora original, sino a una red completa de talleres certificados, desarmadurías y hasta un pequeño laboratorio de electrónica en Monterrey, donde se fabricaban los chips de sabotaje con precisión industrial. Ernesto Villagrán, el representante regional que se había burlado de la idea de que una mecánica pudiera encontrar algo que sus expertos no habían visto, ahora enfrentaba cargos federales por fraude organizado y asociación delictuosa. Los talleres certificados en Saltillo, Monterrey y Chihuahua habían sido clausurados temporalmente mientras se auditaban todos sus casos de los últimos 3 años. Y lo más importante, 216 transportistas que habían sido víctimas del esquema estaban recibiendo compensaciones que en muchos casos significaban la diferencia entre poder seguir trabajando o tener que vender sus negocios. Patricia de Chihuahua recuperó el valor completo de su Ford F-350 que nunca tuvo nada malo en la transmisión, solo otro chip parásito idéntico al que Guadalupe había encontrado. Ricardo de Durango
descubrió que su Silverado había sido revendida completa por la desarmadora asociada al seguro y estaba demandando no solo compensación, sino daños punitivos. Y docenas de otros casos similares estaban surgiendo cada semana conforme más transportistas se enteraban de que sus vehículos no habían muerto por descuido propio, sino por sabotaje deliberado. Pero esa mañana de julio, mientras Guadalupe terminaba de ajustar los birlos de una llanta en una camioneta Ford del 98, que sí tenía problemas mecánicos reales y honestos, no estaba pensando en estadísticas ni en cifras de compensación. Estaba pensando en lo que Esteban le había contado la noche anterior por teléfono, en cómo su negocio de transporte había crecido desde que recuperó su RAM, en cómo había contratado a 2 empleados nuevos, en cómo finalmente había podido comprar ese terreno junto a su rancho que llevaba años queriendo adquirir para expandir sus corrales. Todo eso porque tú no aceptaste la mentira fácil, le había dicho Esteban con voz emocionada, porque te tomaste el tiempo de buscar en los lugares donde nadie más busca. El teléfono de Guadalupe sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era un número desconocido con prefijo de la Ciudad de México. Contestó limpiándose las manos en su trapo rojo, esperando otra llamada de algún abogado o inspector relacionado con el caso que parecía no tener fin. «¿Guadalupe Herrera?», preguntó una voz masculina formal. «La misma. ¿En qué puedo ayudarlo?». «Habla el ingeniero Ramírez, de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. La llamamos porque en 3 semanas tenemos nuestro congreso anual en Querétaro y nos gustaría invitarla como ponente principal para hablar sobre diagnóstico electrónico avanzado y detección de fraude en sistemas automotrices modernos. Su caso ha generado mucho interés en la industria». Guadalupe se quedó callada por un momento, procesando la información. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores era la organización más grande de concesionarios y talleres certificados del país. Exactamente el tipo de establecimiento donde generalmente una mecánica independiente de provincia era vista como competencia indeseable o directamente ignorada. «¿Me está diciendo que quieren que vaya a enseñarles a los talleres certificados cómo hacer su trabajo?», preguntó con un toque de ironía que no pudo evitar. El ingeniero Ramírez se rió, un sonido genuino que transmitía respeto más que condescendencia. «Le estamos diciendo que queremos que comparta su metodología de diagnóstico para que casos como el suyo no vuelvan a pasar desapercibidos. Y sí, algunos de nuestros agremiados necesitan recordar que la tecnología de los escáneres no reemplaza el conocimiento profundo de los sistemas. Pagaremos sus gastos completos y un honorario de 50,000 pesos por la conferencia». Guadalupe aceptó. No por el dinero, aunque ciertamente no le venía mal, sino porque entendió que era una oportunidad de cambiar algo más grande que un solo motor, de plantar una semilla de duda saludable en mecánicos que habían aprendido a confiar ciegamente en las computadoras sin cuestionar si la información que recibían era confiable. 3 semanas después, estaba parada en un escenario en Querétaro frente a 400 mecánicos, gerentes de taller y distribuidores de refacciones, proyectando en una pantalla gigante las fotografías que había tomado del chip de sabotaje, explicando con claridad didáctica pero sin condescendencia cómo había seguido el rastro de una resistencia anómala hasta encontrar la verdad escondida en el alambre. Habló durante 90 minutos sin notas, solo con la confianza de quien sabe profundamente de lo que habla. Y cuando terminó el auditorio completo, se puso de pie en un aplauso que duró casi 2 minutos. Después vinieron las preguntas. Docenas de ellas, algunas técnicas y otras más personales. Un mecánico joven de Guadalajara le preguntó cómo había aprendido a no confiar en los diagnósticos automáticos.
Una gerente de taller de Puebla quiso saber qué otros tipos de sabotaje electrónico podrían existir que nadie estaba buscando. Un distribuidor de equipo de diagnóstico de Monterrey le ofreció trabajo como consultora técnica con un salario que triplicaba lo que ganaba en su taller. Guadalupe rechazó la oferta amablemente. Su taller en Torreón era suyo, construido con sus propias manos, y no lo cambiaría por todo el dinero del mundo. Pero sí aceptó dar más conferencias, escribir artículos técnicos para revistas especializadas, colaborar en el desarrollo de protocolos de verificación eléctrica que los talleres pudieran implementar para detectar sabotajes similares. Cuando regresó a Torreón una semana después, encontró su taller con una fila de 5 pickups esperando diagnóstico, todas referidas por transportistas que habían escuchado su nombre y que querían estar seguros de que sus vehículos no tenían sorpresas electrónicas escondidas. Trabajó 16 horas ese día y en ninguna de esas pickups encontró sabotaje, solo el desgaste normal y honesto de máquinas que trabajan duro bajo condiciones difíciles. Pero el último vehículo del día, una Chevrolet Silverado 2500 del 2021, que había llegado remolcada desde Durango con diagnóstico de falla catastrófica en el módulo de control del motor, le hizo fruncir el ceño cuando vio los códigos de error. Eran demasiado simultáneos, demasiado perfectos para ser una falla mecánica real. Sacó su multímetro, su lámpara LED, sus pinzas de precisión y comenzó a seguir los circuitos con la paciencia de quien sabe que la verdad siempre está ahí esperando ser encontrada. Y 2 horas después, bajo el arnés que alimentaba el sensor de presión del riel común de combustible, encontró otro chip, casi idéntico al primero, pero con algunas modificaciones en su diseño que le indicaron que alguien estaba tratando de evolucionar el sabotaje para hacerlo más difícil de detectar. Llamó inmediatamente a la ingeniera Reyes de la Procuraduría. La investigación no había terminado, solo había entrado en pausa. Había más gente involucrada, más talleres, posiblemente otra aseguradora. El fraude se había adaptado, había aprendido del primer golpe y ahora estaba intentando seguir operando bajo el radar. Pero ya no estaba bajo el radar, porque Guadalupe Herrera sabía exactamente qué buscar y cómo encontrarlo. Y más importante aún, ahora había cientos de mecánicos en todo México que habían escuchado su conferencia, que habían aprendido su metodología, que estaban comenzando a cuestionar los diagnósticos imposibles y a verificar con mediciones eléctricas directas antes de declarar un motor como muerto. El dueño de la Silverado, un hombre llamado Miguel que transportaba materiales de construcción, la miraba con ojos llenos de esperanza, mezclada con miedo de ilusionarse. Cree que se pueda salvar. Guadalupe sostuvo el chip bajo la luz, observando cómo brillaban sus contactos dorados, pensando en todos los motores perfectamente sanos que habían sido condenados por estos pequeños parásitos electrónicos, en todas las vidas de trabajadores honestos que habían sido alteradas por la codicia de unos cuantos. No solo se puede salvar, respondió con esa seguridad tranquila que viene de la experiencia y el conocimiento profundo. Está perfectamente bien. Solo necesita que le quitemos esta mentira de sus circuitos. Y mientras comenzaba el proceso delicado de remover el chip, de restaurar la integridad eléctrica del arnés, de preparar el motor para que volviera a rugir con toda la fuerza que siempre había tenido, Guadalupe Herrera supo con certeza absoluta que su trabajo había trascendido la reparación de máquinas individuales. Había iniciado un cambio en cómo toda una industria entendía la diferencia entre falla mecánica real y manipulación criminal, entre diagnóstico honesto y fraude sofisticado. Y cuando ese Silverado arrancó con el rugido poderoso de su Duramax de 6 litros, llenando el taller con ese sonido que habla de trabajo y de caminos por recorrer y de cargas por mover, Miguel se quebró igual que lo había hecho Esteban meses atrás,
con lágrimas de alivio corriendo por un rostro curtido por el sol y el esfuerzo. Afuera del taller, el desierto de Coahuila se extendía hasta el horizonte bajo un cielo que comenzaba a teñirse con los colores del atardecer. Y en algún lugar de ese desierto, en las carreteras que conectan ciudades y ranchos, en los caminos de tierra que llevan a los lugares donde se construye el país con las manos, había cientos de pick-ups que seguían trabajando porque alguien había tenido el coraje de mirar más allá de lo que las pantallas decían, de buscar la verdad en los lugares donde nadie más buscaba, de recordarle al mundo que las máquinas no mienten cuando sabes cómo escucharlas correctamente. Y esa verdad, esa simple pero poderosa verdad técnica que vive en los circuitos y en el metal, era algo que ningún chip parásito, ningún esquema de fraude, ninguna arrogancia corporativa podría jamás silenciar completamente. No mientras existieran mecánicos como Guadalupe Herrera, que entendían que su trabajo no era solo arreglar motores, sino defender la dignidad de las personas honestas que dependían de esos motores para vivir. El rugido del Duramax seguía resonando en el taller como una declaración de existencia, como un grito de victoria sobre la mentira, como la prueba irrefutable de que cuando el conocimiento se encuentra con la integridad, ninguna conspiración, por sofisticada que sea, puede sobrevivir al escrutinio de quien realmente sabe dónde buscar.